Buenas tardes a todos, bienvenidos al 13º encuentro y el último de este primer ciclo de charlas de divulgación del Departamento de Geología. Hoy nos acompaña en esta última entrega la doctora Natalia Fortunati. Ella es investigadora de la Universidad Nacional del Sur y es docente del Departamento de Geología en la materia Geología de Combustibles, y hoy nos va a introducir en las estructuras tectónicas en el ámbito de la diagénesis. Así que le damos la bienvenida a Nati, ¿sí? Y bueno, le dejamos la palabra para que pueda saludarnos y a iniciar esta charla. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Bueno, Perfecto. gracias Anita. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho al departamento, Anita, a René, que me convocaron amablemente, digamos, en algún momento para poder transmitir un poco de lo que uno trabaja en investigación, y fue muy grato para mí participar de la mayoría de las charlas que pude en este ciclo de charlas. En algunas no pude asistir por cuestiones laborales, pero la verdad que es una iniciativa muy linda poder introducirse en el ámbito de trabajo de los colegas con los cuales uno comparte el día a día, y que muchas veces, tantas veces lo hablamos, queda, digamos, un poco diluido por las cuestiones diarias. Así que yo elegí esta temática para tratar de charlar un poco acerca de los desafíos de esta nueva línea de investigación y de lo que hemos aprendido en los últimos 10 años trabajando en el grupo de Geología de Combustibles, para ver si sobre el final entonces se puede iluminar un poco acerca de este área que todavía tiene mucho para brindar. La charla está organizada en esta secuencia. Vamos a repasar un poco el concepto de diagénesis, vamos a hablar un poco acerca del concepto, la definición de diagénesis estructural, vamos a hacer una revisión breve, muy breve teórica, acerca de algunas estructuras tectónicas, sobre todo acerca de su génesis brevemente, pero también de cómo identificarlas correctamente, poder describirlas. Y bueno, luego de esta breve introducción vamos a charlar un poco acerca de algunos ejemplos en los que he tenido la posibilidad de trabajar, de la cuenca neuquina y de la cuenca de Claromeco. Y sobre el final, hice una breve diapo acerca del estado de avance, de las cuestiones que todavía nos falta, digamos, ahondar para cerrar algunos aspectos, y que fortalecen la línea de investigación que uno, digamos, desarrolla en el campo y en el laboratorio. Entonces, la diagénesis, digamos, desde el punto de vista de su definición, como bien lo explican los autores que tanto han trabajado en este tema, que son los especialistas, involucra todos los procesos físicos, químicos y biológicos que afectan el sedimento y que son postdepositacionales, que están ligados a la transformación de ese sedimento en una roca. Y tiene que ver básicamente con, la reorganización desde el punto de vista físico y químico que los materiales tienen con el entorno, sobre todo con los fluidos con los cuales están en contacto. Estos procesos, que se mencionan como físicos, químicos y biológicos, son muy amplios. Es un amplio abanico el que involucran, y también es digamos, muy variado, digamos, desde el punto de vista de los condimentos geológicos que lo afectan, tan variados que desde el punto de vista de la heterogeneidad, de la complejidad, involucra que la persona que entienda de diagénesis, que trabaje en diagénesis, maneje múltiples aspectos acerca de, digamos, temáticas como la sedimentología, temáticas como la geoquímica, y múltiples aspectos que tengan que ver con la relación entre todo lo que tiene que ver con los cambios físicos y químicos que sufren los materiales que están atravesando la diagénesis. Fíjense que acá en este dibujito hay 3 zonas que están marcadas con rojo, y esto tiene que ver con, digamos, los distintos estadios de la diagénesis, donde los sedimentos están, digamos, en una zona que se llama eogenética, comienzan de alguna manera
acomodarse a su nueva situación y a interactuar con los fluidos que los rodean, pero luego progresivamente comienzan a ser soterrados y llegan a la zona de mesogénesis, en donde realmente los procesos físicos y químicos, digamos, empiezan a tener importancia en la transformación del sedimento a su estadio final como roca. Estos procesos químicos y físicos son varios, son bastante variados, pero hay que tener en cuenta que el camino de la diagénesis no es de un solo sentido, como puse acá la frase de Seeley. El camino del sedimento, su transformación a la roca, la litificación, puede tener algunos atajos. Y muchas veces puede sufrir algunas circunstancias en donde es exhumado, y bueno, nuevamente puede estar en cercanías a la superficie, en zonas más someras de profundidad, y volver a interactuar con fluidos que no son de profundidad, ¿sí? Que no tienen que ver con un estadio de mayor soterramiento. Entonces, digamos, todo este proceso es bastante complejo, y el especialista que entiende de diagénesis realmente debe manejarlos muy bien para poder interpretar lo que la roca quiere traducir, digamos, a través de sus texturas, de sus composiciones texturales, de su geoquímica y demás. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estudiamos la diagénesis, el proceso, digamos, uno de los procesos más específico y de mayor interés es el de la transformación de la porosidad de las rocas sedimentarias, del sedimento a su transformación como roca sedimentaria. Y esto es de extrema importancia porque, bueno, es de interés económico poder entender qué pasa con la habilidad de estas rocas para alojar fluidos, y estos fluidos no necesariamente tienen que ser hidrocarburos, sino que muchas veces son acuíferos. Entonces, es importante entender todos estos procesos. Es un área de especialización bastante definida. En este gráfico, en esta filmina, lo que quiero mostrarles es el límite de temperatura y presión en el cual, digamos, las transformaciones que veníamos hablando de los procesos químicos y físicos tienen lugar. Fíjense que aquí está pintado en gris, y el rango termal abarca entre los 0 y los 200 grados centígrados, y la presión, dependiendo del gradiente, ¿sí? 10 grados centígrados por kilómetro corresponde a cratones, mientras que 30 grados centígrados o 30 grados Celsius por kilómetro corresponde a las cuencas sedimentarias en general, que no sufren gradientes geotermales anómalos. Entonces, fíjense que acá en esta zona gris es donde entre la temperatura y la presión, que aproximadamente es de 5,5 a 6 kilobares, se dan estos procesos físicos y químicos. Este rango termal está estrictamente fuera de todo lo que tiene que ver con el metamorfismo, cualquiera sea sus formas. Y esto es interesante porque nosotros estamos, digamos, en condiciones bastante someras en la corteza terrestre, en donde, digamos, las reacciones que tienen los sedimentos que se transforman en roca y los fluidos que alojan, son de baja temperatura y son de baja presión. Y uno de los aspectos más importantes que afectan, digamos, la geoquímica de estos procesos, es que en este rango termal, la materia orgánica se transforma para dar lugar a fluidos. Entonces, en la transformación de esa materia orgánica a querógeno y a fluidos orgánicos, también impacta la geoquímica de los fluidos que están alojados en las rocas, y entonces añade un nuevo esquema de complejidad a todo este sistema del cual venimos hablando. Ahora bien, ¿qué significa diagénesis estructural? Bueno, cabe entender que, digamos, todo lo que tiene que ver con el estudio de la geología estructural, con el tectonismo, siempre fue de interés para la petrología, específicamente para lo que tiene que ver con el estudio de petrología metamórfica. Y tal es así que ha ido de la mano. Muchas veces es imposible entender muchos de los aspectos
microtectónicos que uno observa en las rocas, desde el punto de vista petrológico, sin tener un sustento formal importante en la geología estructural, y viceversa. Entonces se ha formado recurso humano con, digamos, una doble visión para fortalecer ambos aspectos. No pasa así con el campo de la diagénesis. Entonces, durante los últimos 15 años, 20 años, no mucho más, ha surgido como una línea muy importante para tratar de entender, sobre todo en lo que tiene que ver en el rango de investigación de los reservorios convencionales y no convencionales, qué pasa con las estructuras tectónicas que se desarrollan en esos sectores someros de la corteza terrestre donde hay baja temperatura y baja presión. Entonces, en el entendimiento de los procesos químicos y mecánicos que participan en la génesis de las estructuras presentes, estructuras tectónicas presentes en rocas sedimentarias, previo al metamorfismo radica el desafío de la diagénesis estructural. Y es un desafío, porque, digamos, la persona que trata de trabajar en este campo debe tener un buen conocimiento, un sólido conocimiento sobre sedimentología, sobre diagénesis y además sobre tectónica, sobre geología estructural. Y se nota una falencia entonces en, digamos, la formación que se está tratando de suplir, en la formación integral, ¿sí?, de un recurso humano que pueda dirigir un trabajo desde este enfoque que es multidisciplinario. Fíjense que yo acá les puse algunas imágenes que son extraídas de un paper, por supuesto, en donde tratamos de entender un poco cuál es el concepto. En la figura A se observa una fractura, es un rasgo claro, y esta fractura, fíjense que tiene una apertura mayor sobre la imagen sobre la base de la imagen, y sobre la parte superior de la misma, esta apertura es menor. También se observa que sobre la base de la imagen, donde estoy marcando con el cursor, la cementación es muy poca. Sobre el sector medio está bastante cementada, mientras que sobre el sector superior, donde la apertura es menor, está totalmente cementada. Y, digamos, la geometría que presenta este cemento se puede apreciar como cristales prismáticos, estos cuarzos, que crecen con su eje perpendicular desde la pared de la fractura hacia el centro. Entonces, este tipo de estructuras, por ejemplo, es muy común en reservorios clásticos que tienen compactación bastante elevada, que se conocen como pipe gas o areniscas compactas, y son un desafío porque tener la posibilidad de encontrar este espacio en una roca muy compacta, donde la posibilidad petrofísica de alojar fluidos es bastante difícil, ofrece una, digamos, una alternativa bastante interesante. El tema es cómo encontrar y cómo entender sobre todo el proceso que produce este tipo de estructuras. Entonces, fíjense que se analiza esta imagen con estudios de luminiscencia, de catodoluminiscencia, y en esta imagen en B, nosotros podemos ver los poros, ¿sí? Fíjense que están marcados en verde e indicados, y se observa el cemento en la fractura con una textura de tipo craxil, es decir, con episodios reiterativos de cementación y fracturación que sella por sectores esta fractura. Y también se puede ver, fíjense en C, que en los sectores en donde tenemos granos de cuarzo en el límite de la fractura, la posibilidad de crecer del cemento usando como base, como soporte, la mineralogía de estos granos, es diferencial. Entonces, el poro se desarrolla en aquellos sectores en donde la fractura atraviesa granos que no tienen una mineralogía que es de cuarzo, mientras que en los sectores en donde los granos tienen esta mineralogía, puede crecer, nuclearse y sellar la fractura. Y generar estas estructuras que se denominan bridge o puentes, que cementan parcialmente a lo largo de su longitud la fractura. En esta imagen, de nuevo, estos son estudios de nuevo de catodoluminiscencia, se observa de nuevo el poro, está indicado con color verde, y se observa muy bien claramente el grano de cuarzo que está fracturado,
y está cementado, y ese cemento tiene el mismo color, la misma luminiscencia que el cristal que está cementando la fractura. Entonces, ¿cuál es, digamos, el interés? Bueno, el interés radica en que a partir de los análisis de luminiscencia que complementan los estudios de campo, o los estudios mesoscópicos, los análisis petrográficos de luz transmitida, de luz polarizada, con la luminiscencia se puede observar que hay distintos eventos de cementación. Y estas técnicas, que eran usualmente muy comunes y que se utilizan de manera bastante habitual en el laboratorio, pueden complementarse con otras técnicas. Y si podemos entender, por ejemplo, a través del análisis de inclusiones fluidas, fíjense que acá están, las inclusiones están presentes en este puente. Las inclusiones están alineadas y marcan los distintos eventos de cementación en la construcción de este bridge que cementa la fractura. Esta imagen está en luz transmitida, pero cuando la observamos en catodoluminiscencia vemos que cada una de estas láminas corresponde a un evento de cementación individual, que está definido por una hilera de inclusiones fluidas. El análisis de estas inclusiones, el correcto análisis, puede brindar información acerca de la temperatura y del tipo de fluidos al momento de precipitación de cada uno de esos eventos de cementación. Con lo cual entonces nosotros podemos ajustar la mineralogía, pero además podemos ajustar exactamente el tiempo y las condiciones en las cuales esa fractura se generó y además se cementó. Esto está en desarrollo y ofrece muchos desafíos, pero es un enfoque multidisciplinario que está dando muy buenos resultados y que además es el correcto para tratar de entender muchos de estos aspectos que en el desafío de tratar de desarrollar un reservorio convencional o no convencional pueden ser bastante difíciles. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Bien, definimos diagénesis y tenemos una nueva línea de trabajo que se llama diagénesis estructural. Pero ¿cómo nosotros, nos enfrentamos a esa nueva línea y podemos involucrarnos, tratar de desarrollarla, poder llegar desde una hipótesis a una resolución razonable con una metodología de trabajo correcta? Lo primero que tenemos que hacer es, introducirnos en el ámbito de la diagénesis desde el estudio, y luego poder diferenciar las estructuras que están asociadas a las rocas sedimentarias que vamos a estar estudiando. Y aquí me parece interesante poder repasar un poco cuáles son esas estructuras para definir correctamente las mismas y poder entender su génesis en el contexto justamente de la diagénesis. Cuando nosotros tenemos que trabajar en un cuerpo rocoso, independientemente de cuál sea el objetivo, siempre vamos a observar que el mismo presenta discontinuidades. Y es, nuestro punto de vista, nuestra definición de esa discontinuidad, la que le va a dar un sentido. Entonces, nosotros podemos definir una discontinuidad simplemente como una superficie que presenta un plano de debilidad, y no nos interesa su origen. O podemos también definirla como dos superficies opuestas que presentan una superficie de debilidad a lo largo de su extensión, que poseen una geometría específica y un desplazamiento relativo entre sí. Esta primera diferenciación lo que hace fundamentalmente es sacar de contexto el plano de estratificación, que es el primer plano de debilidad que, anisotrópicamente uno encuentra en las rocas sedimentarias. Entonces, una vez que podemos sacar de contexto el plano de estratificación como tal, podemos enfocarnos en las discontinuidades que van a tener que ver con una discontinuidad de origen tectónico. Y en este grupo, entonces vamos a poder, seguramente, dependiendo del esquema en donde estemos trabajando, diferenciar
bandas de deformación, fracturas, venillas, diaclasas, fallas, superficies de disolución por presión o estilolitas, etcétera, etcétera, etcétera. Una discontinuidad, entonces, en el cuerpo rocoso que nosotros vamos a estar analizando, podría, primero, sencillamente, tratar de clasificarse a través de el desplazamiento que, digamos, un rasgo específico puede ofrecer cuando atravesamos en sentido transversal la misma. Siempre estas discontinuidades van a presentar a través de su trayectoria un cambio importante en la rigidez, en la tenacidad y en la conductividad hidráulica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que va a haber un espacio abierto donde va a haber pérdida de material, o por el contrario, va a haber un espacio en donde el material va a tener una rigidez diferencial, y entonces puede tener una rheología distinta al de la roca de caja. Y lo que sí siempre va a tener esta discontinuidad a lo largo de su superficie es una conductividad hidráulica que es de interés. O puede ser favorable para la migración de fluidos, o puede ser una barrera para el mismo. Si nosotros analizamos la trayectoria, ¿sí? Y vemos el desplazamiento a través de esta discontinuidad, podemos gráficamente diferenciar en dos grandes grupos, las netas y las tabulares. En una discontinuidad neta, nosotros vamos a ver que hay un salto en la medida del desplazamiento a través de la misma. Mientras que en una discontinuidad tabular vamos a poder medir un gradiente, hay una transición gradacional del desplazamiento cuando nosotros atravesamos esta discontinuidad de manera longitudinal. Cuando observamos esta clasificación, se pueden hacer ciertas, de modo general, se pueden hacer ciertas, digamos, aceleraciones que tienen que ver con el espesor y que tienen que ver con la litología. Las discontinuidades netas, en general, tienen un espesor deleznable si comparamos su trayectoria, su longitud y su extensión, y mientras que las discontinuidades tabulares tienen espesores más notables, que en general pueden resolverse a escala de muestra de mano y en afloramiento. Y lo mismo pasa con la litología. Aquellas discontinuidades netas en general afectan rocas que tienen valores de porosidad muy variables, mientras que las discontinuidades tabulares están casi estrictamente referidas a aquellas rocas de granulometrías tipo cefitas y samitas y muy porosas. Entonces se puede dividir las discontinuidades netas en aquellos grupos en donde hay presencia de deformación frágil, y vamos a encontrar fallas, fracturas, diaclasas, venillas, y las discontinuidades tabulares en aquellas estructuras en donde va a haber deformación dúctil. Y estas involucran las bandas de deformación, y también involucré las fallas, y luego vamos a discutir un poco por qué. Las bandas de deformación, bueno, este es un tema en el cual, digamos, yo no tengo material propio aún para, digamos, para compartir, pero me pareció interesante destacar porque creo que son estructuras muy comunes que en general uno puede observar en el campo y están siendo últimamente están siendo foco de investigación porque son muy comunes en reservorios no convencionales de areniscas compactas. Entonces, ha habido, digamos, un resurgimiento en los últimos 5 o 6 años acerca de trabajos previos y de tratar de entender cuál es su origen, cuál es su génesis y, digamos, su mecánica, para poder, bueno, luego trasladarlo al reservorio. Fíjense que las bandas de deformación se encuentran estrictamente en rocas, como mencionaba precedentemente, porosas. Son muy comunes en areniscas. Y pueden estar presentes en ambientes de tipo extensionales, transcurrentes o compresionales. En general, siempre hay una componente de cizalla que uno observa por, digamos, el desplazamiento a lo largo de la banda de deformación de rasgos de la caja. Entonces, el modelo cinemático que, digamos, se usa, que está en boga, al que más se refieren, indica que es un triángulo con 3 extremos, en donde tenemos en un extremo las bandas de
deformación que son estrictamente dilatacionales, en el otro extremo las que son estrictamente compactacionales, y en el extremo superior las que son estrictamente de cizalla simple. Pero a lo largo de los límites de este triángulo hay un componente de cizalla que puede favorecer uno u otro. Esto quiere decir que una banda de deformación que es estrictamente compresiva, de compactación, puede tener una componente de cizalla que aumente ese rasgo, mientras que una dilatacional también puede tener un componente de cizalla que aumente el mismo rasgo. ¿Y esto cómo se ve? Bueno, fíjense que ustedes tienen la roca y los granos que forman parte de la misma, y al tener compactación empieza a haber una rotura, y esta rotura, este crashing, lo que hace es producir una reducción del tamaño de grano, y una zona en donde, como mencionaba precedentemente, cambia la tenacidad, cambia la rigidez, varían las propiedades hidráulicas de la roca, la conductividad hidráulica de la misma. Y lo mismo pasa si tenemos una zona de cizalla, una shear band. Entonces los granos empiezan como es una roca porosa que en general aloja fluido, los granos empiezan a rotar y a ponerse en contacto entre sí, y este movimiento implica una reducción en su tamaño y la presencia, la aparición de arcillas. Entonces es muy común encontrar bandas donde hay cataclasis y arcillas asociadas al desplazamiento de cizalla en rocas porosas, como es este caso. Mientras que si tenemos una banda de tipo dilatacional, lo que se genera es el espacio, ¿sí? Los granos se separan y es muy común ver presencia de cementos en estos sectores. Si la deformación aumenta y la roca sufre mayor soterramiento, es una característica indispensable para que se desarrolle, entonces eventualmente la banda de compactación va a evolucionar en una discontinuidad neta, en una superficie de disolución por presión, o en una superficie donde directamente hay pérdida de material. La banda de cizalla va a perder estas características y, digamos, simplemente, o quizás no tengamos una evidencia, mientras que la banda dilatacional se va a transformar en una diaclase. Fíjense que yo acá incorporé algunas imágenes, son muestras de mano, en donde se observa claramente esto que les estoy mostrando en este gráfico en las rocas. Si nosotros tenemos que trabajar en el campo, son rasgos que se ven también, como decía precedentemente, se resuelven a escala mesoscópica o de muestra de mano. Entonces fíjense que en una roca porosa, como es esta arenisca, la alternancia de granulometría más gruesa o fina se traduce en la banda de deformación en una geometría que se estrangula o se abre de acuerdo al cambio granulométrico. Es muy común encontrar esquemas conjugados de estas estructuras, y si nosotros hacemos estudios más avanzados, como este es el caso, donde se hacen tomografías de las rocas, lo que se puede observar, el celeste es el color que indica la porosidad, como a lo largo de la trayectoria de la banda de deformación cambia esta propiedad, y entonces cambia lo que mencionábamos anteriormente, la posibilidad de conducir fluido a través de la misma. Se desarrolla un sector en donde puede o no haber condiciones más favorables para el movimiento de los fluidos, o condiciones que ofrezcan como barrera para el mismo. En el caso de las fracturas, bueno, son discontinuidades, como habíamos dicho, netas, y vamos a describir brevemente cómo las identificamos. Nosotros identificamos una fractura como la superficie en donde el material ha sufrido una pérdida de cohesión. Es un espacio vacío. Vemos que la roca efectivamente se ha roto. Es típico de la deformación frágil. Y sabemos, sí, porque por la teoría, que estas fracturas pueden tener desplazamiento normal al plano que las contiene, paralelo al mismo, o de cizalla. Identificamos fracturas modo 1, modo 2 o modo 3. En el caso de las diaclasas, sabemos que estas fracturas son aquellas que tienen desplazamiento nulo o muy bajo en dirección normal o paralela respecto a su superficie.
Y su interés radica en que, bueno, fracturas puede haber, como mencioné anteriormente, en cualquier régimen tectónico, extensional, compresivo, transcurrente, asociada a distintas situaciones. Pero las diaclasas son estructuras tectónicas que están, digamos, organizadas espacialmente de acuerdo a un contexto específico tectónico. Entonces, su estudio sistemático siempre debe ser tomado de manera correcta, debe ser medido, debe ser analizado estadísticamente y entonces debe ser interpretado para entender el contexto en el cual las diaclasas se desarrollan. Y bueno, a modo de ejemplo puse este gráfico que es el que todos conocemos, en donde vemos cómo a lo largo de un pliegue se produce un diaclasamiento que nos está indicando en qué parte de este pliegue nosotros podemos estar eventualmente trabajando, si en la zona de la charnela, si en la zona del limbo, si en la zona digamos, fuera del pliegue. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo identificamos una vena, una venilla, una veta, una vetilla, dependiendo del contexto? Por supuesto es una fractura, y por supuesto es una fractura que tiene espacio disponible. Pero lo que caracteriza este tipo de estructura es la presencia de cemento. Y estos cementos precipitan a partir de un fluido porque hay espacio disponible. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre, digamos, las características de la venilla que nos interesan y la diagénesis estructural? Y bueno, ahí entonces tiene que ver no solo la sistemática de la fractura que nosotros estamos analizando y que necesariamente debe ser correctamente medida, interpretada, medida, estudiada, interpretada, sino que también debemos estudiar el contexto del fluido que estaba circulando o que participa en la génesis de esa fractura y que cementa. Y esto lo hacemos ¿cómo? Y bueno, a partir del análisis de las texturas de cementación, de la geometría de sus cristales, de la cinemática de crecimiento de la fractura. Y bueno, fíjense que yo acá les puse dos gráficos muy sencillos, los tres tipos, digamos, más comunes de cementación de fracturas que nosotros vamos a ver en el ámbito de la diagénesis estructural, corresponden a las venillas de tipo sintaxial, en donde los cristales van a crecer desde la pared de la fractura hacia el centro. Esta es la cinemática, y pueden dejar en el centro, es típico, una línea media simétrica, que nosotros muchas veces identificamos como diente de perro, pero eso es típico del crecimiento sintaxial. Puede ser, si no, antitaxial, donde a partir de la línea media del plano de la fractura, los cristales comienzan a crecer hacia la caja y muchas veces tienen trayectorias que indican la cizalla de los mismos planos que los contienen. Entonces, este es un estudio de interés que suma datos acerca de la génesis de las venillas y de los fluidos. No solo desde el punto de vista de la geoquímica del fluido, que va a tener un contexto respecto a la mineralogía del material que cementa la venilla, sino también acerca de la presión del fluido y de la reología de la roca, porque está muy, digamos, se interrelaciona muy directamente el tipo de textura que vamos a obtener en el cemento a partir de esa relación. Por supuesto, la presión de fluidos cobra un rol trascendental cuando estamos hablando de génesis y de génesis estructural, porque muchas veces las rocas, a medida que se soterran y el soterramiento, digamos, es cada vez más pronunciado, donde efectivamente se produce la diagénesis, los fluidos tienen alta temperatura, y al ser, digamos, un volumen de roca que es anisotrópico desde el punto de vista de que en general lo que tenemos es una secuencia que alterna rocas porosas, permeables, con rocas que pueden ser porosas pero impermeables, se generan zonas de sobrepresión, y todos sabemos que donde hay presión de fluidos es el catalizador directo para la generación de la fracturación. Entonces, en este gráfico lo que podemos ver es cómo, a partir de la interacción con la presión de fluidos, los distintos esquemas de fracturas que podemos observar en las rocas, y bueno, tenemos desde fracturas sistemáticas, longitudinales, hasta brechas hidráulicas, en donde, digamos,
el principal impulsor de esa estructura es justamente la presión de fluidos. Y en este contexto, cuando hablamos de fluidos, estamos hablando de los fluidos que tienen que ver con las salmueras, que tienen que ver con la presencia de cationes, de aniones, de composiciones geoquímicas específicas, muchas veces con gradientes geotérmicos anómalos, y que, bueno, pueden producir situaciones de presión de fluidos anómalas. Pero un componente súper importante en este esquema, que no debe ser nunca dejado de lado, es la presencia de los fluidos orgánicos, y su elevada heterogeneidad como participación directa, digamos, en la posibilidad de generar este tipo de estructuras. Y bueno, por último, y para no aburrir más con este breve review, están las fallas. Y por supuesto, entonces, en una falla nosotros lo que tenemos es un referente en la roca de caja, en donde podemos ver que hay un desplazamiento relativo entre el colgante y el yaciente a través de, fíjense que en el primer caso, una zona de discontinuidad neta, pero muchas veces es muy común encontrar una zona de falla, donde hay una, digamos, serie de fracturas cuya sumatoria de desplazamientos relativos nos dan el desplazamiento real, y que traslada la deformación, puede ser el acortamiento, la extensión entre el colgante y el yaciente, o puede ser una zona de deformación dúctil, una zona de cizalla, en donde la rheología de la caja es diferencial, y entonces no tenemos un comportamiento frágil, sino que tenemos un comportamiento dúctil, y es una zona de falla. Entonces, por eso hoy, digamos, la agregué cuando hablábamos de discontinuidades netas o tabulares, porque una zona de falla puede tener este comportamiento, y vamos a ver luego un ejemplo de lo mismo, de este caso. Bueno, entonces, vamos a dejar lo que es teórico, por ahí más aburrido, pero introductorio, y vamos a ver alguna serie de ejemplos de estudio, de casos de estudio, donde se ha aplicado este concepto con razonable éxito. Entonces, el primer ejemplo corresponde a la formación Los Molles, y el trabajo se desarrolló en la zona en cercanías a la localidad de Chosmalal, en el noroeste de Neuquén, en la Cordillera del Viento. Allí aflora la localidad tipo de la formación Los Molles, en el perfil de Chacaemelehue. Y bueno, aquí tienen un mapa donde se muestra la estratigrafía del sector, y una imagen satelital donde se indican las localidades en donde se han relevado distintos perfiles sedimentológicos. Una de las sorpresas a relevar, digamos, un perfil de estas características es que cuando uno lo mira y digamos, se organiza para empezar a trabajar con el báculo, la brújula, el GPS, la piqueta, no hay nada que presuponga la presencia de forma, digamos, conspicua y masiva de estructuras tectónicas. Sin embargo, a medida que uno empieza a trabajar y digamos, empieza a identificar, son muy numerosas y están presentes de manera dominante. Entonces, en este sector, que abarca la porción superior del grupo Cuyo, casi no en el contacto con la formación Tábanos, que es el techo del grupo Cuyo, se pudo relevar en pocos metros, no mucho más de 300 metros, 3 fallas, convergencias distintas, y la estratificación, fracturas concordantes y fracturas discordantes. Esto, digamos, para nosotros fue un poco novedoso, porque de nuevo uno estaba enfocado más en tratar de entender qué pasaba con la roca, con la diagénesis, desde el punto de vista de la misma, para tratar de entender. Esta es una roca que cumple todas las características, y de hecho es una de las principales rocas generadoras de la cuenca neuquina. Entonces, digamos, el objetivo está más dirigido a tratar de entender qué pasa con esa roca y su evolución diagenética en un ámbito, digamos, como un reservorio no convencional, y nos encontramos con una serie de estructuras que nos llamaron la atención. Una de las cosas más, digamos, llamativas, y que siempre es importante identificar cuando se trabaja en este tipo de objetivos, es cómo se comporta reológicamente la roca cuando está en un esquema de deformación y hay tanta anisotropía entre las distintas litologías.
Entonces fíjense que aquí, que estamos en el ámbito de la faja plegada y corrida, en el noroeste de la cuenca neuquina, las rocas que son más tenaces, las calizas, muestran una fracturación sistemática que está indicada con flecha celeste y que es muy fácil de reconocer, mientras que las fangolitas no. Las fangolitas no muestran esta fracturación sistemática. Pero lo que sí presentan las fangolitas, y están indicadas con flechas rojas, son fracturas paralelas a la estratificación. Entonces, cuando uno observa el afloramiento, identifica estos planos de discontinuidades que están cementados. Y bueno, el trabajo consistió en identificarlos, medirlos, muestrarlos y llevarlos al laboratorio para hacer análisis de mayor detalle a una escala de microscopio. Una de las cosas interesantes que vimos, fíjense que lo agregué en esta imagen, es que las fracturas que son paralelas a la estratificación, que tienen bajo ángulo respecto a la estratificación, tienen Schlicken size en su techo. Tengan en cuenta que todas las muestras son orientadas, porque bueno, luego se hacen trabajos en el laboratorio, digamos, para tratar de referirlos al esquema de la tectónica general. Entonces, como decía precedentemente, identificamos fracturas en alto ángulo o en sistemática, que se ven en las rocas tenaces de composición carbonática, y fracturas en ángulo paralelo a la estratificación. Lo que hicimos en el laboratorio fue un análisis petrográfico y tratamos de identificar qué pasaba con el cemento. Esto es interesante porque, bueno, cuando uno analiza con el microscopio y hace un estudio petrográfico con luz transmitida, con luz polarizada, lo que puede ver es que la cinemática de crecimiento de la fractura indica un cemento con un arreglo de tipo sintaxial, donde hay dos generaciones muy claras, una que está bien en el límite de la fractura y una que tiene cristales mucho más grandes que cementa completamente el interior de la misma. Y cuando hacemos análisis de catodoluminiscencia y obtenemos una respuesta diferencial del cemento, justamente por la aplicación de esta técnica, bueno, podemos identificar que hay varios eventos de cementación, y en general son bastante similares si vamos a comparar con los otros ejemplos. Lo que también pudimos ver para estas fracturas son inclusiones fluidas, y estas inclusiones fluidas dieron tonalidades que indicaban hidrocarburos en un estadio maduro a sobremaduro, un estadio saliendo de la etapa de catagénesis, de hidrocarburos líquidos, sería más de gases húmedos y condensados, pero bueno, localmente también se veían algunas inclusiones fluidas con colores que indicaban un fluido un poco más maduro, que podría corresponder a un estadio de metagénesis. Y acá, en esta imagen, esta es más impactante, porque bueno, acá lo que podemos ver, fíjense que mientras nosotros analizamos en luz transmitida, que vemos una fractura que está totalmente cementada, con los trenes de inclusiones fluidas que limitan cada uno de esos estadios de cementación. Y este es el mecanismo de crecimiento de tipo Craxil, en donde la presión de fluidos que está actuando en el medio, digamos, fractura y cementa, se sella sistemáticamente al mismo momento que fractura, para reacomodar el sistema asociado a la presión de fluidos, sobre todo. Y cuando hacemos el análisis en catodoluminiscencia, esto se ve perfecto. Cada uno de estos trenes de inclusiones fluidas está limitando un estadio de cementación individual por sí. En este caso, bueno, hay dos estadios que son mucho más definidos, y la presión de fluidos, digamos, no tendría tanto impacto en la cementación de la arenilla, sino quizás más la generación de espacio y la precipitación de un fluido a partir de condiciones adecuadas, digamos, del mineral, ¿no? El fluido supersaturado a partir del cual precipita el mineral. Por el contrario, en las fracturas que son paralelas a la estratificación o que tienen bajo ángulo, vimos características totalmente distintas. En el caso de aquellas que tenían Schlicken size o estructuras cinemáticas, lo que pudimos ver es que había varias superficies de estilolitización, de disolución por presión, y el crecimiento de los cristales lo que indicaba era una concomitancia con la deformación.
nos indicaba que había desplazamiento en las paredes de la fractura a medida que precipitaba los distintos eventos de cementación. Y esto también se corrobora aquí en el análisis de catodoluminiscencia, donde se pueden identificar cada una de estas láminas minerales, esto es calcita, limitadas por esas superficies de disolución por presión, y que indican que hay una condición activa al momento, sin cinemática, al momento de su precipitación. Mientras que en otros casos la textura fue completamente distinta, y pudimos interpretar crecimiento de los cristales a partir del núcleo de la fractura, como indica la flecha, y hacia la pared de la caja, en un tipo de cementación antitaxial, e incluso pudimos identificar varios episodios de cementación, y digamos, complementando el estudio con la luz transmitida, se pudo observar que el cemento no era solo carbonático, sino que también había cuarzo. Varios eventos de cemento carbonático y cuarzo. Y de manera interesante también pudimos observar que el carbonato, la calcita, tenía estructuras de deformación interna, y esto se ve bárbaro en las imágenes de catodoluminiscencia, indicando que, bueno, incluso una vez que la fractura se encontraba cementada, había algún componente tectónico que hacía reorganizar cristalográficamente el mineral para absorber la deformación del sistema que todavía estaba actuando sobre el mismo. Bueno, ¿y qué pasa con las fallas? Esta imagen la puse a propósito porque más o menos es el modo en el que uno trabaja en el campo, ¿no? Llega donde ve un rasgo que llama la atención y entonces, fíjense, tira la mochila, el báculo, tira la piqueta y saca la foto. Y entonces acá, ¿qué vemos? Y lo que se ve es, fíjense, el arreglo de las concreciones in situ que está marcando casi la disposición de la estratificación y una discontinuidad neta que la atraviesa y que tiene un arreglo angular muy marcado respecto a la estratificación. Cuando uno se acerca a este rasgo, acá está la brújula, este es el cemento que está justamente en esa superficie que tiene, como mencionaba precedentemente, una conductividad hidráulica distinta, diferencial. Por eso está la presencia del cemento, por eso se puede interpretar, se puede ver, se puede estudiar. Aquí está la imagen un poco más procesada, este es el sentido del desplazamiento, porque bueno, nosotras pudimos ver los Schlickensight sobre el cemento y pudimos medirlo, y acá entonces está en la proyección estereográfica la relación entre la estratificación y las fallas, ¿sí? La discontinuidad angular marcada que se observa entre ambos planos. Bueno, digamos, del análisis de las fracturas discordantes, pseudoconcordantes o concordantes con la estratificación, y de las fallas, estos estudios se hicieron en microscopía por luz transmitida, se sustentaron en estudios de luminiscencia, de las inclusiones fluidas y de catodoluminiscencia, y lo que se trató de entender es qué había pasado en ese contexto de generación de espacios, cementación y fluidos. El objetivo final del trabajo era entender qué pasaba con los fluidos orgánicos. Y bueno, a partir de un trabajo previo en donde se postula un modelo de construcción del orógeno para la zona, fíjense que acá está indicado con celeste, pudimos hacer una interpretación estructural en donde, digamos, definimos a las fracturas de alto ángulo respecto a la estratificación como vinculadas al proceso de construcción de la faja corrida y plegada, y la cementación asociada tenía, digamos, reflejaba datos de los primeros estadios de expulsión de hidrocarburos líquidos para la formación de los molles, y esto también se observa en aquellas fracturas paralelas o pseudoparalelas a la estratificación, que bueno, nosotras interpretamos como asociadas al mecanismo de plegamiento y a la cizalla interestratal, que es uno de los mecanismos de plegamiento que absorbe la deformación durante la compresión y el acortamiento de una columna estratigráfica.
mientras que una de las fallas que revelaba cemento, aquí está la imagen, tenía espacio abierto, y se veía que había una gradación en el cemento temporal, desde menos luminiscente a más luminiscente. Esta falla tenía un sentido opuesto, entonces se interpreta de acuerdo al modelo de construcción del orógeno como posterior, y las inclusiones fluidas que alojaban lo sustentan, porque bueno, son inclusiones fluidas, como se ve acá en la imagen, que muestran un estadio de la roca generadora más evolucionado, expulsando gas metano, como indica su color celeste. Y bueno, de esta manera, digamos, pudimos, haciendo una interpretación, no solo de la caja, sino también de las fracturas y de los fluidos que cementaron esas fracturas, una interpretación acerca de la temporalidad de expulsión de los fluidos orgánicos de la formación Los Molles para los distintos estadios de construcción de la faja plegada y corrida en la zona de Chosmalal. Y bueno, también estuvo bueno porque, digamos, había algunos trabajos previos en donde se habían interpretado para estudios de fósil diagénesis para la misma zona. Habíamos hecho estudios de cementación e identificado distintos estadios de cementación con la madurez de los hidrocarburos expulsados en amonoideos que estaban en la caja, amonoides enteros o amonoides vechados. Y bueno, digamos, durante el proceso de este estudio pudimos corroborar que en las zonas de falla los amonoides brechados estaban ubicados sobre la trayectoria de desplazamiento de la falla, mientras que los amonoides que estaban enteros estaban alejados de esa zona. Los amonoides, digamos, estaban in situ, fueron muestreados in situ, como muestra acá la imagen. Y esto es interesante, porque entonces lo que nos está diciendo es que ese organismo que estaba en un proceso de fósil diagénesis y que tiene una gran proporción de materia orgánica, que sabemos que evoluciona distinto de lo inorgánico, tenía una presión de fluidos diferencial, y bueno, al ser afectada por el tectonismo, genera esta estructura de tipo brecha, que es muy llamativa, y que está directamente relacionada a la generación de los hidrocarburos. Bueno, otro ejemplo que puedo mostrar y que puedo charlar es acerca de la formación Vaca Muerta, también en la cuenca neuquina, en el grupo Mendoza, y este ejemplo está ubicado en la faja plegada y corrida del noreste de la provincia de Neuquén, en la zona de la Yesera, del Tromen, este sector hermoso para trabajar, en donde, bueno, empezamos en el 2014 a hacer una serie de trabajos, y se relevó toda una transecta, ¿sí?, donde se puede ver que hay una discontinuidad importante en el ángulo de usamiento de las capas, y se muestreó la formación Vaca Muerta, bueno, en orden de tratar de entender qué pasaba con la unidad como elemento roca generadora, y ver, digamos, qué pasaba también con su situación tectónica, las fracturas, y bueno, más o menos los mismos objetivos. Entonces, digamos, fue interesante ver cómo cada una de las fases que componían el perfil, esto está focalizado sobre todo en la base, porque en esa zona el afloramiento es muy lindo sobre la base, ahí al lado de la ruta, pero a medida que uno empieza, digamos, a caminar, la formación Vaca Muerta hacia contacto con las unidades suprayacentes más modernas, los afloramientos son cada vez más difíciles. En cambio, sobre el sector de la ruta es mucho más sencillo ver este tipo de rasgos. Y se puede ver de nuevo que las discontinuidades planares están directamente asociadas a la rheología de la roca. Cuando tenemos rocas carbonáticas hay mucha más tenacidad y las sistemáticas de las fracturas es mucho más evidente, mientras que cuando tenemos rocas fangolíticas esto no es así. Y este tipo de estructuras se pierden y son más difíciles de ver, de medir, producen digamos, una deformación diferencial. Se pudo ver, digamos, que había distintas microfacies, y se pudo determinar el tipo de fractura, medir el espesor,
ver su extensión, su espaciamiento, ver, digamos, qué pasaba con cada una de esas rocas y la distribución de la fracturación, en orden a entender qué pasaba con la movilización de los fluidos durante la diagénesis de la roca, ¿no? Qué pasaba con estos fluidos que estaban presentes en un momento en el que nosotras ya intuitivamente sabíamos que la roca estaba en un estadio termal razonable como para expulsar hidrocarburos. Entonces, bueno, se hizo un trabajo sobre la base de la formación Vaca Muerta en el perfil de Pampa de Tril, en una roca que tiene una fábrica muy particular, está formada por laminitas algales, la roca se denomina Winston, y es carbonática, entonces es tenaz, es rígida. Y está, digamos, afectada por una serie de fracturas de alto ángulo respecto a la estratificación y que están cementadas. Entonces fíjense cómo se ve en el campo esta serie de fracturas y a escala de muestra de mano, ¿sí? Las mismas fracturas cementadas cortan a la roca y en algunos casos se observan como pequeños offsets de las fracturas de alto ángulo. Al microscopio lo que se puede ver, o que se podía ver con la luz transmitida, es la micrita, la microesparita que forma cada una de estas láminas, y la importante cantidad de bitumen impregnando en, digamos, en los límites entre las láminas, asociada a la fábrica tan distintiva de la roca, y también a procesos de disolución del carbonato y generación de porosidad intercristalina, como está indicado aquí en la imagen. El bitumen, ¿sí? Y la roca que lo contiene. Cuando hacemos análisis de catodoluminiscencia fue muy interesante porque nosotros, digamos, pudimos hacer un análisis con doble propósito. Primero, terminar de entender la fábrica de la roca, porque acá se ve espectacular, digamos, los componentes originales, los peloides originales de esas laminitas algales, y los primeros cementos que forman parte de la roca en los estadios iniciales de diagénesis. ¿Y cómo los identificamos? En general, digamos, la luminiscencia tiene que ver con la composición química. Hay elementos que son más luminiscentes que otros y que, digamos, favorecen esta propiedad al momento del análisis. No es razonable asumir que, o no sería razonable asumir que, digamos, hay mayor luminiscencia a medida que el cemento es más moderno. Pero en este caso sí, lo pudimos corroborar por las relaciones de corte de la roca, por lo que se observa. Los cementos que tienen menor luminiscencia son los primeros, y a medida que el cemento es más joven y que participa de procesos de disolución y de reprecipitación, tiene mayor luminiscencia. Y por eso entonces se usa esta sistemática de carbonato 1, 2, 3, 4, desde el más antiguo al más moderno. Entonces, estuvo muy interesante porque pudimos ver en la fábrica qué pasaba con los distintos eventos de cementación gracias a la luminiscencia que la roca transmitía. Y cuando analizamos las fracturas presentes, fíjense que acá se ve bárbaro la fractura que tiene alta relación angular respecto a la fábrica de la roca, se puede observar claramente qué pasa con la luminiscencia de este cemento y hacer una analogía con la luminiscencia del cemento en la roca. Y interpretar si los fluidos que participan de la cementación de la roca y de la fractura tienen algún proceso genético similar o no. De la misma manera se observa que los offsets que formaban parte de estas fracturas también están marcados por los análisis de luminiscencia, ¿sí? Y el último cemento, el más luminiscente, casi amarillo, bueno, estaba presente únicamente en las fracturas. Bueno, con todas estas, digamos, con todos estos datos se pudo realizar un modelo paragenético en donde se interpretó cómo la roca, a partir de su estadio inicial de depositación, va evolucionando con el soterramiento y con la temperatura hasta generar hidrocarburos y ser posteriormente fracturada y cementada por los fluidos diagenéticos que la misma aloja a lo largo de todo este proceso.
y en cada estadio, tanto la temperatura como el estadio termal, el estadio termal de la roca pudo ser corroborado por el análisis de inclusiones fluidas presentes en los cementos de esas fracturas y digamos que asistían como soporte a la interpretación preliminar que uno puede hacer en el laboratorio con los análisis, primero las relaciones de corte de campo y luego en el laboratorio con los análisis de luminiscencia, bueno, con los estudios de UV. Entonces ahí específicamente se puede determinar el timing de la expulsión del hidrocarburo y la participación de ese fluido en la cementación de la roca, de la caja o de ambos. Bueno, y por último, para no aburrirlos más, les comento un caso de estudio de la formación Tunas, del grupo Pillahuincó, y en este caso me pareció interesante porque, bueno, a diferencia de los dos casos anteriores, este caso está, digamos, basado estrictamente en el estudio de material de subsuelo. En la Universidad Nacional del Sur, el Departamento de Geología recibe como donación de la empresa Río Tinto este material tan valioso correspondiente a los registros coronas del pozo Pangea 3, 2 y 1 del subsuelo de la cuenca de Claromeco. Y bueno, el marco estratigráfico de este ambiente es correlacionable con los grupos y formaciones que los componen de las sierras australes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el estudio se desarrolla sobre la formación Tunas y sobre material de subsuelo, específicamente testigos coronas. Digamos, los estudios preliminares que yo elegí mostrar para brindar un contexto de cómo podemos desarrollar estudios de biogénesis estructural tienen que ver con el análisis estratigráfico, sedimentológico y dirigido a elementos del sistema petrolero que se realizaron previamente. Entonces, bueno, en uno de estos pozos se determinan distintos elementos del sistema petrolero, específicamente rocas generadoras y rocas reservorio, y se puede determinar, digamos, que las rocas tienen alto porcentaje de COT, que tienen una madurez moderada, elevada, y que las rocas reservorio formadas por areniscas han sufrido procesos de diagénesis importantes y que los mismos involucran compactación, cementación, fracturación, reemplazo, disolución, porosidad. ¿Por qué es interesante? Fíjense que los datos son bastante conspicuos. Los valores de carbono orgánico total, que son un indicador directo del potencial oleogenético de las fangolitas, son importantes, y la madurez medida en materia orgánica también está indicando un estadio termal avanzado. Cabe mencionar que estos pozos atraviesan varios niveles de carbón, y bueno, en sectores aledaños el muestreo permite observar que los valores de materia orgánica, la cantidad de materia orgánica es bastante elevada. Y esto, digamos, es interesante porque, bueno, cuando nosotros observamos este contexto en donde, fíjense que, por ejemplo, se observa un grano de cuarzo y el tren de inclusiones fluidas, ¿sí? Están perfectamente alineadas. En algunos casos, no sé si en este específicamente la autora lo hace, pero estoy segura que en otros sí, las inclusiones fluidas están alojadas en microfracturas. Cuando nosotros analizamos en un pozo cercano, en el Pangea 3, en la fracturación estratigráfica, podemos hacer alguna analogía. En este caso, digamos, lo que se hace es tomar los testigos corona y se trató de entender, digamos, cuáles eran las litofasias dominantes para tratar de discriminar qué rasgos presentaban las fracturas en las mismas. Estas litofasias, bueno, a grandes rasgos se definieron como areniscas o como fangolitas. Y entonces se identificó y midió los atributos de las fracturas para tratar de entender su distribución, su relación con la reología, qué pasaba, digamos, a lo largo de la columna estratigráfica con la presencia de las fracturas en cada litofasia, pero también, digamos, en el contacto entre las mismas. Bueno,
Los atributos que se identificaron y que se estudiaron tienen que ver con la orientación, la longitud, la apertura, presencia y mineralogía del cemento, textura de cementación, relación de corte. Y entonces, fíjense que yo acá puse algunas imágenes, y por sector, digamos, en estos ejemplos que elijo, las fracturas son importantes, tienen buena apertura, tienen texturas que dan a entender que la presencia de fluidos con temperaturas es importante, tienen Slicken size, y como mineral dominante hay cuarzo y carbonato. Ahora bien, ¿qué es lo interesante, digamos? Cuando se plotean, digamos, en un perfil Seeley, los 200 metros basales de estos datos, el relevamiento de las fracturas y sus atributos, algunas cosas interesantes surgen que pueden, digamos, reflejarse en el estudio hecho en el Pangea 1 previamente, por Febo y Ersadún. Y fíjense entonces que, de acuerdo a los colores, de más densidad de fracturación, mayor cantidad de fracturas por metro, a menor cantidad en los amarillos, vemos que hay algunos sectores en donde realmente la densidad de fracturación es bastante llamativa. Entonces, aquí es donde entra, digamos, el concepto de diagénesis estructural a tratar de resolver en esta etapa esta situación. Hay una fuerte influencia de genética en la distribución de la fracturación porque esta gran cantidad de fracturas está, digamos, muy cercana a los niveles de carbón, y se interpreta su presencia como fuertemente asociada a la transformación de la materia orgánica en el proceso termal, de transformarse de querógeno a fluido. Y en este proceso termal se ha citado, se ha estudiado, se conoce que las fangolitas sufren microfracturas, y estas claramente están presentes en los cores y pueden medirse. Y cuando hacemos una analogía, digamos, con lo que se ha hecho previamente, con el pozo Pangea 001, también podemos ver que en el modelo paragenético que se presenta, la fracturación y la expulsión de los hidrocarburos son coetáneos. Entonces es interesante ya previamente establecer una hipótesis que discrimine que quizás en estos sectores debamos buscar pruebas que sustenten, como hicimos precedentemente, con análisis de catodoluminiscencia, el entendimiento de la cinemática de cementación de las fracturas, y la discriminación de la madurez de los fluidos entrampados en las inclusiones fluidas, que nos permitan entender si realmente esta fracturación, este aumento de la densidad de la fracturación localizada tiene que ver con la transformación termal de la materia orgánica dentro de las fangolitas y la expulsión de los hidrocarburos. De nuevo, la presión de fluidos como catalizador en un ambiente que sabemos que tiene alguna impronta tectónica, bueno, por su correlación con las sierras australes, es la hipótesis que dominamos y que se corroborará a futuro. Bueno, el estado de avance, digamos, todo esto que parte de lo que venimos realizando y qué es lo que tenemos ganas de seguir haciendo. Una de las cuestiones, digamos, que más ayudan a entender qué pasa con la diagénesis estructural es la caracterización de las rocas a través de su índice de fragilidad. Y esto es interesante porque lo que nosotros tenemos en esta fórmula que caracteriza el índice es la presencia de carbono orgánico total. En general se sabe que algunos minerales tienen comportamiento frágil y algunos minerales se asume que tienen comportamiento dúctil. Comportamiento frágil, cuarzo, la dolomita, y comportamiento dúctil, las arcillas, la calcita. Y poder introducir en la fórmula la cantidad de carbono orgánico total desbalancea la ecuación, porque bueno, podemos entender que a mayor presencia de materia orgánica transformándose en querógeno, bueno, la roca, digamos, va a variar su índice de fragilidad. Y esto es interesante no solo por el comportamiento dentro del campo de la diagénesis estructural, sino por,
digamos, las implicancias que puede traer en el entendimiento del mismo, como por ejemplo un reservorio no convencional. Bueno, la correlación superficie-subsuelo, porque mucho del trabajo que hemos hecho en la cuenca neuquina tiene que ver con el afloramiento, y la meteorización a veces tiene efectos un poco difíciles, entonces sería interesante poder trabajar en subsuelo para ver si se ven cosas similares o distintas, y sobre todo, si las interpretaciones van de la mano. Y en el caso de la cuenca de Claromeco, bueno, claramente todo lo que tenga que ver con los relevamientos de superficie en tierras australes va a ser dirigido a entender qué pasa con la dinámica de las fracturas en subsuelo, más allá de la impronta de la diagénesis, digamos, el tipo de fracturas, las analogías con los cementos, la posibilidad de encontrar alguna característica microtectónica que hable de la deformación de la columna estratigráfica en la parte superior del pérmico. Y bueno, y estudios isotópicos, porque si podemos entender la firma isotópica de los fluidos que están atravesando las rocas, que están alojados en la roca al momento de cementar las fracturas, que pueden o no tener una génesis asociada, es mucho más sencillo y está directamente dirigido, digamos, al entendimiento de la participación, por ejemplo, de los hidrocarburos, y también del proceso diagenético que se involucra. Si la roca ya está en un proceso de diagénesis intensa, en un estadio de mesogénesis en donde son los fluidos diagenéticos lo que la afectan, o por el contrario, la roca ha sufrido alguna, digamos, exhumación, un evento que la pone en temperaturas y presiones mucho más someras, y entonces la participación de los fluidos meteóricos realmente afecta la geoquímica de los fluidos, y bueno, eventualmente las reacciones que tanto en las fracturas como en la caja pueden darse asociadas a procesos de cementación o de disolución. Bueno, y esta fue la última diapo. Yo quiero acá agradecer a todo el grupo. Fíjense la cantidad de gente que somos, yo hoy doy la charla, pero bueno, acá muestro un número importante de gente que ha contribuido en cada foto, de campo, medida de báculo, toma de libreta, y interpretaciones también, a generar este tipo de hipótesis y tratar de sustentarlas, de fundamentarlas, y de generar nuevas, porque bueno, muchas veces uno tiene mucha confianza en los datos duros, y a veces cuando el dato duro aparece, la realidad es que no era lo que esperaba y hay que seguir intentando. Así que bueno, este es el grupo que ha trabajado en los ejemplos que recién he resumido, y gracias a todos por su atención. No sé cómo anduve de horario, ¿estuvo bien o...? No te preocupes, no te preocupes, te escuchamos atentamente. Estamos todos muy acá. Tranquila. Estamos todos acá. Bueno, vamos a dar el espacio entonces para las consultas, para las preguntas que tengan para Nati. Bueno, obviamente ya mucha gente directamente te pasa las felicitaciones, porque realmente es un trabajo muy completo. Y bueno, todos aquellos que quieran preguntar, podemos habilitarles el micrófono y darles el espacio a la palabra, ¿sí? No sé, te leo si querés, hasta que esperamos a alguno que se anime. Alguno que se anime. Preguntar, obviamente, porque está muy interesado. Tengo una pregunta. Sí, ahí está. Nati, no, excelente, felicitaciones. Mi pregunta seguro peca de simple, digamos. No existe tal cosa. En algún momento hablaste de rocas con porosidad, pero sin permeabilidad. Eso, sí. eso en el mundo de ustedes, ¿no? Por decir, en el mundo del petróleo, en vuestra cabeza, ¿eso lo asocian con arcillas o algún otro tipo de litología o de roca, digamos? Por eso no existen las preguntas simples. Si nosotros, digamos, dentro de
del esquema de trabajo que manejamos, hablamos de rocas que tienen mucha porosidad y nula permeabilidad. Nos referimos a las fangolitas y les damos entidad de roca generadora. Mientras que una roca que tiene alta porosidad y buenas propiedades petrofísicas que permitan a los fluidos moverse libremente, las asociamos con rocas reservorios. Dentro del campo de las rocas clásticas. Ahora bien, cuando los autores que saben definen, por ejemplo, las bandas de deformación, no mencionan permeabilidad, mencionan rocas con mucha porosidad en estadios de compactación someros, con bajo soterramiento. Y yo también tuve esa, digamos, ¿por qué no mencionar la permeabilidad? Bueno, claramente la permeabilidad justamente es lo que se afecta cuando se desarrolla esa franja que tiene propiedades hidráulicas distintas y que puede oficiar de barrera más que de ventaja, porque las bandas, dentro de las areniscas, las bandas dilatacionales son más bien extrañas. Lo que más abunda son las bandas que ofician como barrera. Pero hay nuevos estudios, por ejemplo, que se han hecho con microscopía de alta resolución, a escala nanométrica, en fangolitas, por ejemplo, creo que el estudio está hecho en un prisma acrecionario en una zona de subducción, me parece que en Asia, por ahí en algún lugar del océano que rodea la zona de Japón, pero debería chequearlo. Si es un prisma acrecionario, son sedimentos actuales, y lo que muestran esas fangolitas a escala nanométrica es que también desarrollan bandas de deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el sedimento no está compactado y tiene fluido, la deformación hace que los granos empiecen a moverse y se aprieten, se apelmazan, es decir, primero desplazan el fluido, luego empiezan a interactuar entre ellos y se generan zonas con características diferenciales. Hay también en fangolitas, pero se menciona como al pasar. No dicen nada de la permeabilidad, es así, por eso no existen las preguntas sencillas. Excelente, gracias Natalia y muchas gracias. Bárbaro. ¿Alguien más? No sé si piden el micrófono, si no voy leyendo. Rosario Lanz, excelente como siempre, Nati. Claudio, muy buena charla, excelente. Gisela, Choque, felicitaciones Nati. Patricia Clark, excelente trabajo y muchas gracias. Pablo Díaz, felicitaciones Nati, excelente laburo, ¿sí? Esther, muy lindo el ejemplo del aspecto tafonómico, cierto, de los amonites, gracias y un abrazo enorme, ¿sí? Verónica Iturain también, felicitaciones Nati, muy interesante la charla. Acá también está Juan Tanzola, que indica lo mismo, muy linda charla Natalia, muy clara, ¿sí? Martín Bueno, me alegra, Turienzo, porque la verdad que di más vueltas, hace una semana que estoy dando... Voy y vengo, no es sencillo. Yo creo que esto está muy bueno justamente, tiene, digamos, como dos objetivos diferentes. Uno es revisar el trabajo previo, porque siempre se ve distinto cuando se vuelve y hay que estudiar otra vez lo que ya se hizo, y otro es tratar de trasladarlo. No es tan sencillo, a veces es difícil ser claro. Me alegro, si realmente fue así. Sí, acá destacan todos que es una excelente exposición y que resume el trabajo de todo el equipo de estos últimos años, Norita. Así sí, que... Nora, totalmente. Nora. Pobre, la perdimos entre medio y fue y vino, pobre Bueno, Norita. sí, en realidad, si me permiten alguna acotación nada más, creo que Natalia logró resumir el trabajo, como dijo ella muy bien, de estos últimos 10 años, de un equipo muy armónico, muy agradable, es un equipo de trabajo que se complementa y coopera en todo momento, ¿no? Me parece el valor esencial de todos los equipos de trabajo, la cooperación, ¿sí? Y afortunadamente, como cada una, digo cada una y cada uno, porque hay algunos... Hay algún chico. Hay algunos representantes, pero somos mayoría femenina, bueno. Se complementa en este sentido que algunos tienen distintos enfoques de estudio, entonces eso enriquece mucho la labor, ¿sí? Como ustedes verán, y como Nati muy bien mostró, hay infinidad de autores cuando presentan las gráficas y demás, que no se olvidó de presentar a ninguno, y ella pone un autor, pero en realidad en esos trabajos hay 4 o 5 personas, y que han trabajado todas
hemos trabajado todas mancomunadamente, de manera colaborativa, cooperativa, que me parece que es el objetivo de un equipo y de un grupo de trabajo, es decir, cada uno dar una parte más y más de lo que puede, ¿sí? Siempre un poco más, y eso hace crecer a todos, ¿sí? Esa sinergia se logra únicamente si hay una buena comunicación humana, que me parece que es lo más importante del grupo de trabajo. Así que, Anita, yo creo que la charla mía no va a ir porque yo iba a hacer un resumen, pues voy a hacer un próximo resumen de quiénes son los integrantes y hacer una historia de cada uno, pero logró Nati resumir muy bien todo el trabajo, además de toda la parte académica que se hace, sí, efectivamente, los ejemplos prácticos logró resumir muy bien la producción de estos últimos años, ¿sí? Si bien hay más, pero logró ahí, digamos, presentar de manera muy clara y ordenada todo el trabajo. Y bueno, y la línea de trabajo esta de la génesis estructural es una línea que Nati lejos la puede desarrollar, no como la está desarrollando ahora, sino inclusive seguir mucho más allá de todo lo que está haciendo. Y bueno, como muchos saben, yo me estoy retirando, así que Natalia va a quedar a cargo de todo este grupo de trabajo. No me voy todavía en la investigación, 2, 3, 4, 5 años más me voy a quedar, pero a futuro Natalia va a ser la que va a liderar seguramente todo el equipo de trabajo, así que me parece que esta es una excelente carta de presentación de Natalia para el futuro de Geología de Combustibles del Departamento de la UNS. Así que Nati, mis mayores y más profundas felicitaciones. Bueno, Nora, valoro mucho tus palabras, muchas gracias. Muy bueno, Muchas muy gracias. bueno. Sí, la verdad, muy lindo todo. Bien, no tengo acá más pedidos de micrófonos, pero bueno, yo voy a hacer un pequeño cierre, ¿sí? Pero después le voy a dar la palabra a René para que cerremos con la voz del director del departamento este primer ciclo, ¿sí? En realidad te doy las gracias a vos, Nati, pero con vos el agradecimiento a todos aquellos que compartieron parte de su investigación, compartieron parte de sus trabajos, algunos aplicados, algunos tan minuciosos y al detalle para seguir armando el cuerpo básico de nuestras disciplinas. Muy agradecidas a todo el aporte que han hecho y a la claridad con la que se han dado todas estas charlas, que por suerte las podemos volver a ver todas las veces que queramos en nuestro canal del departamento, en el YouTube, así que los invito también a que esas charlas que faltaron, que puedan ir y revivirlas ahí. Y también, bueno, agradecerles la predisposición y el tiempo que se han tomado, porque cada uno de ustedes, de cierta manera, abrió la puerta de sus hogares, ¿sí? Mostrándose, abriendo a la cámara, abriendo el micrófono y charlando, ¿sí? Puede haber fallas, siempre son humanas, pero creo que dimos lo mejor y eso es lo que tenemos que rescatar. Así que desde la Secretaría de Extensión del Departamento de Geología, y en este caso me toca a mí estar de representante, muy agradecidas por todo el aporte de ustedes, Nati, a vos y a todos los que colaboraron y que nos siguieron